Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Con Lautaro, profe de química, y Analía, nuestra profe de ESI, nos preguntamos si VIH y SIDA son o no son lo mismo. El VIH es un virus que afecta el sistema de defensas del organismo. El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Es que ataca principalmente a nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque destruye nuestros glóbulos blancos. El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad. El VIH y SIDA no es lo mismo, porque el VIH es el virus que transmite de persona en persona. Y el SIDA es la enfermedad causada por el daño que el VIH produce en el sistema inmunitario. Principalmente por la ignorancia y el estigma que existe sobre esta enfermedad. Se los ve como un foco infeccioso andante, cuando en realidad, si están bajo tratamiento, no hay ningún peligro por el cual preocuparse. Siempre y cuando te cuides, no tenés forma de contagiarte. Para prevenirlo hay que utilizar preservativo al momento de tener relaciones sexuales y también no compartir jeringas, no reutilizar agujas y tener cuidado en esas cositas. Lo que sí también hay que tener, me parece a mí, que es información, porque sin información todo esto que conocemos o decimos no es posible de llevar a cabo. No hay cura para el SIDA, pero sí hay un tratamiento que puede ir haciéndolo más lento a las infecciones. No, como tal no tenés cura, pero sí tenés una serie de tratamientos que te permiten llevar una vida completamente normal siendo paciente VIH positivo. El planteo mío fue llamar a varios amigos míos y decirles, miren, tengo HIV. De 15 me quedaron 2. Soy Matías, tengo 10 años. Si nací con SIDA, ¿me dejarías jugar con tus hijos? ¿Por qué es importante hablar de no discriminación en VIH y SIDA? ¿Es lo mismo VIH y SIDA? ¿Es necesario que toda la sociedad sepa de qué se trata esta infección? ¿Por qué el VIH es un tema de salud pública? ¿Tenemos claro cómo se transmite este virus? ¿Y cómo no se transmite? ¿Por qué aún debemos hablar de discriminación cuando hablamos de VIH? Vení, te invito a que hablemos sobre VIH y SIDA. Me llamo Sofía, tengo 20 años y estudio enfermería. Para mí la Rajab es saber que no estoy sola. Es encontrarse con un grupo de pares, de amigos, es dar y recibir amor todo el tiempo. Si recién te enteraste que vivís con VIH y no sabés si hay otras personas o estás buscando un lugar, te invitamos a la red, a la Rajab, que es un lugar donde vas a encontrar un montón de cosas nuevas. Vas a enterarte más de lo que es vivir con VIH.
Hay muchos mitos detrás del VIH. Fantasías y fantasmas, muchas de ellas negativas, respecto de las personas que viven con el virus. Pero antes nos preguntamos, ¿qué es el VIH? El VIH es un virus llamado virus de inmunodeficiencia humana y que afecta básicamente a nuestro sistema inmunológico, o sea, a nuestro sistema de defensas. ¿Ese sistema de defensas es algo así como un fuerte que tenemos adentro y que nos defiende de ataques externos? El virus es del género de los lentivirus. ¿Por las lentejas? No, mira, en este caso no es por las lentejas, sino porque proviene de la familia de los retrovirus que causa la infección por VIH, y estos tipos de virus son de desarrollo lento. Siempre escucho que se toman como sinónimos el VIH y el SIDA, pero no lo son, ¿no? No, el VIH es el virus que afecta a nuestro sistema inmunológico. Sin tratamiento, una persona infectada podría desarrollar el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las personas que llegan a la etapa de SIDA pueden desarrollar enfermedades oportunistas, que son infecciones o tumores que se desarrollan solo en el contexto de un sistema inmunológico deteriorado. Esto quiere decir que no toda persona con VIH tiene SIDA, pero sí toda persona que presenta un cuadro de SIDA vive con VIH. El SIDA se describió por primera vez en 1981, cuando algunos hombres jóvenes, hasta ese momento sanos, que vivían en zonas urbanas de los Estados Unidos, empezaron a ser víctimas de infecciones oportunistas antes desconocidas en ese grupo de edad. Luego, se notificaron infecciones similares en África, el Caribe y Europa. El SIDA comenzaba a ser claramente una enfermedad epidémica. La década de 1980 estuvo marcada por la epidemia del SIDA. Fue exactamente el 5 de junio de 1981 cuando se informó sobre una forma nueva de neumonía entre jóvenes homosexuales de California. Era la primera alarma sobre una enfermedad que aún no tenía nombre. El temor por el SIDA fue creciendo socialmente. La enfermedad, que irrumpió en los 80, fue sinónimo de prejuicio y estigma social. En el comienzo de la transmisión comunitaria del VIH se creía que era solo un problema de los homosexuales. Creer que el SIDA es una enfermedad constitutiva de un grupo es lo que se llama una falacia lógica. En este caso, cuando consideramos que la homosexualidad es lógica causa de la enfermedad. En criollo, cuando se afirma como causa aquello que simplemente no lo es. La ventaja que fue que, digamos, de alguna manera se transmitiera entre los varones homosexuales rápidamente, es que permitió identificar que existía una nueva enfermedad. La gran desventaja fue que esto fue un elemento de estigma y discriminación y que llevó durante mucho tiempo a pensar que esta era una enfermedad exclusivamente de los varones homosexuales. En Argentina, los primeros casos de VIH se conocieron en 1982 y muchos de ellos se concentraron en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el hospital contaba con pocos infectólogos, los insumos eran insuficientes y los tratamientos tenían un costo muy elevado. A esto se sumaba un contexto de estigma y discriminación hacia quienes tenían el virus y también hacia quienes lo trataban. Hacia el año 1989 se formó la Fundación Huésped, con el objetivo de darle un cauce orgánico a la voluntad de solidaridad de quienes se acercaban al servicio de infectología del Hospital Fernández. Eran jóvenes, en general varones, todos eran varones homosexuales en aquel momento, y eso permitió identificar que algo estaba pasando, digamos, con alguna enfermedad que parecía en aquel momento exclusiva de aquel grupo de gente. Rápidamente se incorporó Roberto Jáuregui, una de las primeras personas con VIH en Argentina que hizo pública su condición y una figura destacada en la respuesta a la epidemia. Roberto fue el primer coordinador general de Fundación Huésped, y tanto él como su hermano Carlos Jáuregui fueron dos activistas muy importantes en las luchas por los derechos de la comunidad LGTB+.
Roberto Jáuregui comenzó a denunciar en los medios de comunicación la desigualdad en el acceso a los tratamientos disponibles en ese momento. Esta estrategia tuvo su punto máximo de exposición cuando en 1993, en el programa televisivo Hora Clave, el periodista Mariano Grondona le pidió que se dieran un abrazo para desmitificar que esa era una vía de transmisión del virus. Allí, ante la pregunta sobre si le tenía miedo a la muerte, Roberto respondió: ¿Y usted, doctor, no le tiene miedo a la muerte? Carlos Jáuregui fue fundador y primer presidente de la comunidad homosexual argentina, CHA. La CHA es una de las organizaciones, aunque no la única, más importantes y representativas de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, fundada por Carlos Jáuregui en 1984. A los pocos días de la fundación de la CHA, Carlos hizo su primera aparición pública identificándose como homosexual en la portada de la revista 7 Días y se convirtió de esta manera en la cara visible de la organización y de la comunidad. Carlos Jáuregui encabezó la primera marcha del orgullo gay lésbico en Buenos Aires. El gran tema es la discriminación. La discriminación es la discriminación a todos. La Organización Mundial de la Salud, a fines de 91, saca definitivamente de su lista de enfermedades a la homosexualidad. Esa gente está discriminada por las leyes. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos. Hoy vigilando a la policía y cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacernos una realidad. En 1990 asesoró en el primer proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo e impulsó la inclusión de la orientación sexual en la cláusula antidiscriminatoria de la Constitución en la ciudad de Buenos Aires. En 1996, a los 38 años, murió a causa del SIDA. Tras su fallecimiento, se nombró en su memoria una plaza en el barrio porteño de Constitución. El 12 de julio de 2016, el subte porteño de la línea H inauguró la estación Jáuregui. Y el 20 de agosto, día de su muerte, se estableció como el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Sí, nosotros desde la posición de personas viviendo con VIH, no gente que se dedica al VIH y no vive con VIH, como lo vivimos, sostenemos que hay terminología importante que la gente tiene que tener en cuenta, que si bien por ahí parece muy meticuloso, es realmente importante a la hora de bajar la estigmatización y la discriminación que sufren las personas viviendo con VIH hoy. ¿Y por qué existe la estigmatización vinculada al VIH? O más aún, ¿a qué llamamos estigma? El estigma del VIH consiste justamente en plantear actitudes y creencias negativas sobre las personas que viven con el virus. Es el prejuicio que ocurre al identificar a una persona como parte de un grupo que se considera socialmente inaceptable, precisamente como si tuviera un estigma. Por ejemplo, creer que solo algunos grupos pueden infectarse de VIH. También juzgar a las personas que toman medidas para prevenir la transmisión del VIH. O pensar que las personas merecen infectarse con el VIH por las decisiones que han tomado en sus vidas. ¿Y cuál sería, les pregunto entonces, la diferencia con la discriminación? Mientras que el estigma se refiere a actitudes o creencias, la discriminación es justamente el comportamiento que resulta de esas actitudes y creencias. O sea, las acciones directas. Exacto. En este caso particular, la discriminación del VIH es la acción de tratar a las personas que viven con el VIH de una manera distinta a aquellas personas que viven sin el virus. Claro, por ejemplo, si un profesional de la salud se niega a darte atención o servicios porque vivís con VIH. Cuando evitan el contacto con personas que viven con VIH o se las aísla de un determinado grupo. Cuando no te dan trabajo o te echan de uno a causa de vivir con VIH. ¿Y qué es lo que causa el estigma del VIH? Como la mayoría de los estigmas, su raíz radica en el miedo al VIH. Hoy en día todavía existen ideas incorrectas de cómo se transmite y lo que significa vivir con VIH. La falta de información y concientización, además de las creencias anticuadas, llevan a juzgar de manera negativa a las personas que viven con VIH.
La estigmatización y la discriminación afecta de muchas maneras a las personas que viven con VIH, tanto en su bienestar emocional como obviamente también en su salud mental. Incluso muchas de esas personas internalizan el estigma que sufren, lo hacen propio y comienzan a desarrollar una imagen negativa de sí mismos. ¿Es lo que conocemos, Analía, como autoestigma? Exacto. El autoestigma o el estigma internalizado del VIH puede causar sentimientos de vergüenza, miedo, aislamiento y desesperanza. Y esos sentimientos muchas veces son tan fuertes que pueden impedir que las personas se realicen la prueba de VIH o que acudan a recibir tratamiento. Cuando yo empecé con esto, hasta los mismos médicos que trabajábamos con estos pacientes nos discriminaban. Te daban el HIV y te miraban todos de reojo, como diciendo, ahí viene, andás a ver esta que anduvo. ¿Cuáles son las vías de transmisión del VIH? La infección por VIH ocurre únicamente a través de los siguientes fluidos de personas infectadas: sangre, semen y líquido preseminal, flujo vaginal y leche materna. Dentro de estos fluidos corporales, el VIH está presente tanto en forma libre como dentro de células infectadas. Lo que llamamos el virión, o sea, la partícula morfológicamente completa e infecciosa. Es esférico y tiene una envoltura con una cápside proteica. Su genoma es una cadena de ARN que debe copiarse provisionalmente a ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula que infecta. Sí, algo así como un hospedaje. Los llamados antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan de forma específica con proteínas de la membrana de las células infectables, especialmente de los linfocitos T CD4 positivos. Desde su ingreso en la célula hospedadora, la cadena simple de ARN viral comienza su transformación en una doble cadena de ADN. De esta manera, la célula queda infectada por el virus. Después de este proceso, los lentivirus reaccionan de dos maneras posibles. Puede ocurrir que el virus entre en latencia mientras la célula infectada continúe en funciones. O puede ocurrir que el virus comience a replicarse activamente y libere viriones capaces de infectar otras células. Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. El primero de ellos corresponde al virus descubierto originalmente, que recibió los nombres de LAB y HTLV3. El VIH-1 es más virulento e infeccioso que el VIH-2 y es el causante de la mayoría de infecciones por VIH en el mundo. El VIH-2 es menos infeccioso y se encuentra confinado casi exclusivamente a los países de África Occidental. Yo usaba drogas, me inyectaba y estoy completamente convencido que fue a través de eso. Sabemos que el VIH está en la sangre, en el líquido preseminal, en el semen, en los fluidos vaginales y en la leche materna. Ahora, ¿cómo se transmite? Hay tres vías posibles, ¿no, Lautaro? La primera es la vía sexual. Claro, por relaciones sexuales sin protección entre personas del mismo o diferente sexo. El 90% de las transmisiones del VIH se producen por vía sexual. Por vía sanguínea. Por ejemplo, cuando hay contacto con sangre al compartir cualquier elemento cortante o punzante, como es el caso de las jeringas. También puede transmitirse a través de transfusiones de sangre no controlada, aunque en Argentina ya no se conocen casos de este tipo. Y por último, por vía perinatal o vertical, ¿no? Claro, en este caso de la persona gestante al hijo o hija durante el embarazo, el parto y o la lactancia.
Esta es la principal vía de transmisión del VIH en niñas y niños. Es importante saber que con tratamiento y atención médica adecuada, el riesgo de transmisión del virus al o la bebé es casi nulo. Ahora bien, no solo hay vías de transmisión del VIH, sino que también hay diferentes modos de prevenirlos. En la vía sexual, el método más efectivo de prevención es el preservativo y el campo de látex. Para la vía sanguínea se previene evitando el contacto con sangre. Para eso es necesario no intercambiar o compartir elementos cortantes o punzantes como las maquinitas de afeitar, o usar descartables, como es el caso de los elementos que se utilizan en las prácticas odontológicas de manicura, tatuajes o prácticas médicas. También utilizar guantes de látex si hay contacto con sangre. Para la vía perinatal o vertical se previene controlando los embarazos, ¿no? Exacto. Lo mejor es que toda persona embarazada se realice el análisis de VIH durante el primer trimestre. Si el resultado es positivo, se debe comenzar el tratamiento y seguir las indicaciones médicas. Así, las posibilidades de transmitir el virus al bebé son casi nulas. Es recomendable que, si hay una pareja, también se realice el test. Y en el caso de que sea positivo, usar siempre preservativo o campo de látex para evitar la infección de la persona embarazada y su posterior transmisión al bebé. También existe la prevención combinada, o sea, cuando se combina el uso del preservativo o campo de látex con otros métodos que previenen el VIH. Claro, es un tipo de prevención que integra un conjunto de programas diseñados con el objetivo de satisfacer las necesidades de prevención del VIH de algunas personas y comunidades específicas. ¿Y cuáles son? En primer lugar, el testeo y diagnóstico temprano del VIH. Esto quiere decir que tomamos al testeo como un método de prevención. Sí, claro. En segundo lugar, tenemos la profilaxis post-exposición. La que llaman PEP. Exacto. Y es un tratamiento de emergencia al que accedemos inmediatamente después de haber estado expuestos a una situación de riesgo. Por ejemplo, en el caso en que se rompa el preservativo. Idealmente hay que acceder dentro de las 72 horas. También está la profilaxis pre-exposición, en este caso llamado PrEP. Es para aquellas personas que tienen un alto riesgo de contraer el virus. Entonces toman medicamentos para evitarlo o reducir las probabilidades de la infección. Y por último está la vacuna preventiva para el VIH, pero todavía sigue en investigación. Y así como es importante saber cómo se transmite el virus del VIH, también es muy importante saber cómo no se transmite. No se transmite por besar, ni abrazar en las relaciones sexuales en las que se usa correctamente el preservativo o el campo de látex. Tampoco se transmite por compartir vasos, cubiertos, el mate, intercambiar ropa, usar el mismo baño, la cama o la pileta. No lo transmiten por las picaduras de mosquitos, ni los alimentos, ni el agua. Por su parte, quienes reciban una transfusión de sangre debidamente controlada no corren riesgos. Y acordate que cualquier duda que tengas, la que sea, podés llamar a la línea Salud, ¿sí? Es 0800 3333 444. Es muy importante hablar de no discriminación en VIH y SIDA. Conocer sobre el virus también nos aleja de los mitos y fantasmas que hay alrededor del VIH y del SIDA. Saber las diferencias sobre el virus del VIH y el SIDA es necesario a la hora de informarnos sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva. Del mismo modo, la información sobre prevención, cuidado, testeo y conocimiento de diagnóstico temprano nos permite tener más herramientas al momento de encarar un tratamiento. Los tratamientos actuales nos permiten tener una calidad de vida igual al que tiene una persona que no vive con el virus. Informarnos sobre no discriminación en VIH aporta a lo que se conoce como ciudadanización de la salud. Esto es construir una ciudadanía más amplia en lo que respecta a nuestros derechos. Porque una sociedad sin discriminación y sin estigmatización es una sociedad con más derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si a vos o a nosotros no nos discriminan ni nos estigmatizan, seguramente vamos a ser mucho más felices. Y si hay felicidad, todo, pero todo, es mucho mejor. ¿O no?